Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. A finales del siglo XVIII, la Constitución de Estados Unidos emergió como la materialización política del pensamiento ilustrado del siglo de las luces. La razón frente al dogma, el individuo frente al monarca y el equilibrio frente a los abusos. Aquella arquitectura institucional imitada, admirada, se fundó sobre un principio básico. El poder tenía que desconfiar de sí mismo y de allí nació ese complejo sistema de check and balances, un mecanismo que más que limitar lo que pretendía era preservar las garantías de libertad. Durante más de 2 siglos ese diseño, resiliente, imperfecto, como todo lo humano, sirvió de inspiración a las democracias liberales de todo el mundo. Vieron en Washington la encarnación del Estado de Derecho moderno, pero esa misma democracia que ha resistido guerras civiles, incluso depresiones, atentados, escándalos políticos, afronta hoy su prueba más peligrosa, la erosión interna, el desgaste de sus fundamentos a manos de quienes han jurado protegerlo. El episodio del Pentágono, hace apenas unos días, es una excusa perfecta para reflexionar sobre ello. Decenas de reporteros han decidido entregar sus acreditaciones y abandonar el edificio, dejar de dar cobertura a la información militar de Estados Unidos porque no querían firmar un documento que restringe su libertad para preguntar, para investigar, para contrastar la información militar, vaya, para hacer periodismo. No es una mera disputa burocrática. La tentativa de someter al cuarto poder al control directo del Ejecutivo, con ello desactivar los pilares, uno de los fundamentales en los que descansa toda república democrática, todo sistema democrático, el derecho a preguntar. Cuando el Departamento de Defensa de la primera potencia mundial exige a los periodistas comprometerse a que sus preguntas no sean incómodas, hay algo que se ha roto en un sistema. Es un intento de redefinir la función de la prensa dentro del sistema democrático, de convertirla en un eco del poder, no en su contrapeso. Y los reporteros que se han marchado lo han entendido perfectamente. Aceptar esas normas es renunciar a ser periodistas. Donald Trump califica a la prensa de muy perjudicial para la paz mundial. Y no solo eso, también de muy deshonesta. Lo que oculta tras esa retórica el presidente de Estados Unidos es la consolidación de un modelo autoritario, de autoritarismo competitivo, en el que las formas democráticas permanecen, están ahí. Hay elecciones, hay un Congreso, hay unos tribunales y hay una prensa. Pero su contenido está completamente vaciado. El poder no se toma por la fuerza, se captura desde dentro. Se simula respetar las reglas, pero se manipula a los árbitros, a los que tienen que controlar los equilibrios. El control del relato siempre ha sido un objetivo de todo poder. Si el Pentágono, la institución militar más poderosa del planeta, trata de dictar las condiciones en las que se ejerce el periodismo, que tiene que vigilarlo, ¿qué queda del espíritu de los presidentes fundadores, de Madison, de Jefferson? La democracia estadounidense fue concebida como un entramado de frenos mutuos, de desconfianzas institucionales, de vigilancias cruzadas que se contrapesaban. Hoy, esa lógica de equilibrio se desvanece frente a una concentración de poder sin precedentes. Lo que antes eran checks son obediencias, los balances son espejismos. El segundo mandato de Trump ha puesto en cuestión buena parte del armazón constitucional de Estados Unidos. Decisiones presidenciales que ignoran las órdenes de los jueces, jueces señalados públicamente como enemigos políticos, estados federados amenazados con la retirada de fondos, universidades, otro tanto de lo mismo. Si no se puede tener el control político por unas elecciones, se coacciona o con la Guardia Nacional en la calle o restringiendo los fondos. Y todo esto erosiona en el día a día la calidad democrática de la primera potencia mundial. Las violaciones reiteradas de los derechos fundamentales, deportaciones masivas sin tutela judicial efectiva. ¿Dónde se ha visto un Estado de Derecho sin tutela judicial efectiva? Es el primer paso hacia una dictadura. Persecución de minorías, racialización, las detenciones, delice permitido por el Supremo estadounidense, controlado a su vez por Donald Trump, es que se puede detener sin ninguna sospecha previa de ilegalidad solo por el perfil racial de la persona a ser detenida. Se está desnaturalizando el Estado de Derecho en Estados Unidos a marchas forzadas. Vemos que los regímenes iliberales no se están imponiendo por golpes de Estado como en el pasado, se están imponiendo por las urnas.
Ahí está la trampa. El autoritarismo, en esta época moderna, se legitima en nombre de la democracia, porque al final este tipo de regímenes, como el que vemos en Estados Unidos, enseñan a desconfiar de todo lo que limita al líder. Es el mundo al revés. La pregunta de fondo que nos surge ante esta coyuntura tan compleja es que las instituciones estadounidenses serán capaces de superar, de sobrevivir al 47º presidente de Estados Unidos, porque la Constitución de 1787 ha sobrevivido a magnicidios, a guerras civiles, a crisis económicas, pero nunca había tenido que soportar una crisis sistemática organizada desde dentro del poder. Si los tribunales se someten, si el Congreso se autocensura y la prensa acepta ser domesticada, ¿qué queda de esa democracia liberal ejemplar? Lo que ocurre allí, además, nos va a afectar a todos, porque la democracia estadounidense no es solo un sistema nacional, es un paradigma global en torno al cual se han intentado construir las democracias modernas del resto del mundo. Se va a debilitar, si no sobrevive, el principio mismo de control ciudadano, sustituido por las lógicas del liderazgo sin contestación, de la fuerza y de la emoción. Una democracia no muere el día en el que se suspenden las elecciones, que también muere cuando sus ciudadanos dejan de creer en la necesidad de preguntar. Y muchas veces, la mayor parte de ellas, las preguntas llegan a partir del cuarto poder. En Estados Unidos parece que todo es concatenación de sucesos, se está acercando y se está produciendo uno detrás de otro. Si se pierde la esencia de la separación de poderes, de la rendición de cuentas, de la libertad de prensa y de la tutela judicial efectiva, que todas están ahora mismo en cuestión, habrá dejado de ser lo que fue, el proyecto político más ambicioso del pensamiento moderno. El 250 aniversario de los Estados Unidos se acerca. Puede que cuando llegue la fecha, lo que quede por celebrar no sea una democracia en plenitud, sea la memoria de lo que algún día fue. Habrá que rezar porque esto no sea así. Veremos. Pasan ya 7 minutos sobre el mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad. Muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola. Gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información más relevante del ámbito geopolítico. Primero, los titulares. Los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. En Francia, la Asamblea Nacional vota las 2 mociones de censuras contra Le Cornu. Mociones presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de la Francia Insumisa. Son las primeras mociones de censura que se presentan contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu. Israel identifica los cuerpos de los 2 últimos rehenes entregados por Hamás. Se trata de Inbar Haiman y Muhammad al-Atres. Haiman, la última mujer que quedaba secuestrada, fue asesinada por Hamás en el Festival Nova del 7 de octubre y su cuerpo retenido en Gaza. El sargento mayor al-Atres, rastreador de una brigada y padre de 13 hijos, murió en combate también la mañana del ataque de Hamás. Aún quedarían 19 cuerpos de rehenes que Hamás no ha entregado. El grupo terrorista asegura que ya ha entregado todos los cuerpos que puede alcanzar. Zelensky prepara su reunión con Trump. El presidente ucraniano vuelve a la Casa Blanca para reunirse mañana con Donald Trump. El objetivo es obtener nuevos compromisos de Estados Unidos, entre ellos la entrega de misiles Tomahawk para reforzar militarmente a Ucrania. Bruselas presenta su hoja de ruta en materia de defensa, hoja de ruta que incluye el muro de drones. Mientras, y en Alemania, se presenta el proyecto de ley para modernizar el servicio de las Fuerzas Armadas, que incluye la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios. El proyecto comienza a debatirse en el Bundestag en medio de una gran controversia política y social. Además, escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Tensión que sube después de que el presidente Trump haya reconocido haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en ese país. Y en África, el líder golpista de Madagascar jurará mañana como presidente. El líder golpista intenta afianzar la toma de poder en el país donde los militares parecen tener apoyo popular. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a desarrollar ya en profundidad todas estas informaciones. Lo vamos a hacer con la ayuda de Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Francia. Macron logra esquivar las 2 mociones de censura contra su primer ministro, Sébastien Lecornu. El apoyo de los socialistas ha sido clave, fundamental. Va a permitir que a partir de la próxima semana se inicie, Pablo, un debate sobre presupuestos. La moción presentada por Agrupación Nacional solo ha obtenido 144 votos de 289 requeridos. La moción de la Francia Insumisa ha alcanzado los 271. Se ha quedado solo a 18 diputados. Ha contado con el apoyo de los insumisos, los ecologistas, los comunistas, Agrupación Nacional y la UDR en su amplia mayoría. La clave ha estado en el voto en contra del bloque central y los republicanos y sobre todo, como decíamos, de los socialistas. Su líder, Olivier Faure, se ha mostrado complacido de no haber votado a favor de la moción, ya que con ello, dice, se abre la puerta a un debate general sobre los presupuestos. Al acceder al debate, como lo estamos haciendo, dice, permitiremos la enmienda y corrección significativa de un texto que, aunque nosotros nunca habíamos propuesto, pero gracias a nuestras enmiendas podríamos llevar a cabo importantes conquistas en las próximas semanas. Por su lado, quienes hoy han votado a favor de la censura saben muy bien que la consecuencia de su voto podría haber permitido una ley especial para el gobierno y que nunca más tendríamos la oportunidad de corregir la copia. Con esa ley especial, Faure hace referencia a que el Estado podría asegurar de urgencia unos presupuestos que no agradasen a nadie. Con el debate general, como dice Faure, se abre la puerta a una financiación más representativa. Desde Agrupación Nacional no están conformes y han criticado el apoyo de Faure. Los socialistas han optado, dice un diputado de la formación política, una vez más por traicionar a los trabajadores franceses. Es un día muy triste para nuestro país. Desde la Francia Insumisa, el artífice de la moción más votada, lamentan las consecuencias que tendrán para el país galo.
Nuestro primer pensamiento, obviamente, es para el país, para todos aquellos que sufrirán las crueles políticas anunciadas por este gobierno en los próximos presupuestos, con los jubilados que verán reducidas sus pensiones de jubilación durante 4 años de infraindexación, y para aquellos que ya no pueden cuidar de sí mismos, con 13.000 millones en recortes a la seguridad social, la duplicación de las franquicias médicas, pero también los ataques que se disuelven en el socialismo. Y los socialistas han optado una vez más, dice, por traicionar a los trabajadores franceses. En medio de este escenario de fragmentación política, comenzará el próximo 24 de octubre el debate en torno a los presupuestos. Afrontan una misión complicada que el predecesor de Lecognu, Bayrou, trató de esquivar con un real decreto. Lecognu, como vemos, apuesta por ese debate que girará en torno a algunas de sus medidas más controvertidas. Ha suspendido la reforma de las pensiones, que iba a subir la edad de jubilación de los 62 a los 64. Ha anunciado, eso sí, una congelación de pensiones que no se ajustarán a la inflación hasta el 2027. Asimismo, aunque subirá el impuesto a las grandes fortunas, la oposición pide un mayor gravamen. Con estos presupuestos, Lecognu busca llevar al país a un menor déficit, llegando al 4,6%. Una misión ambiciosa que el Consejo Fiscal galo ha tildado de demasiado optimista. Lecognu ha esquivado 2 mociones, pero ¿podrá sacar al Parlamento de su enquistamiento presupuestario, el obstáculo que ninguno de sus últimos predecesores ha logrado sortear? Y cambiamos de asunto, continúa el goteo en la entrega de rehenes muertos desde Gaza hasta Israel. Los 2 últimos ya han sido identificados por las autoridades israelíes. Podrían ser, además, los definitivos, ya que las brigadas de Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas, aseguran que ya ha entregado todos los cuerpos que pueden alcanzar de rehenes muertos en la franja. El resto de cadáveres, dice el grupo terrorista, requiere esfuerzos y equipos especiales para poder ser recuperados y buscados. Así nos lo cuenta Rubén Gil. Israel ya ha identificado los restos mortales de los 2 últimos cuerpos entregados por Hamas. Se trata de Inbar Ayman y Mohamed al-Atres. Ayman, de 27 años, la última mujer que quedaba secuestrada, fue asesinada por Hamas en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo retenido en Gaza. El sargento mayor al-Atres, rastreador de una brigada y padre de 13 hijos, murió en combate también la mañana del ataque múltiple de Hamas. Tras la entrega de estos 2 rehenes, el grupo terrorista asegura que no es capaz de localizar al resto de los 19 cautivos fallecidos en su poder debido, dice, a la extrema destrucción y escombros en la franja. Las familias aseguran que no podrán empezar a sanar sus heridas hasta que todos regresen a casa, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que Israel logrará todos sus objetivos y que devolverá los cuerpos a todos los rehenes. El hecho de que Hamas aún tenga en su poder los restos mortales de 19 rehenes secuestrados podría poner en peligro el plan de paz de Donald Trump para Gaza. Sin embargo, desde Estados Unidos no consideran que Hamas haya incumplido el acuerdo de alto al fuego. Según la Casa Blanca, en lugar de sancionar al grupo, la administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros. Washington asegura que cuenta con garantías de Hamas de que el grupo hará todo lo posible para localizar y devolver los restos de los rehenes. Y aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de que Donald Trump haya confirmado que ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país caribeño. Desde el New York Times aseguran que la Casa Blanca ha dado luz verde a operaciones letales en el marco de un plan cuyo último objetivo sería derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Gemma González. Escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Informaciones aparecidas en prensa, en concreto en el New York Times, apuntan a que Trump habría aprobado una directiva clasificada que permite a la CIA realizar acciones encubiertas en Venezuela. Esto incluiría acciones letales. El informe asegura que uno de los objetivos de esta estrategia sería derrocar al gobierno de Maduro. Las operaciones se podrían llevar a cabo dentro de Venezuela y también en el Caribe de forma independiente o en coordinación con fuerzas militares de los Estados Unidos ya presentes. Hasta la fecha, Estados Unidos ya ha atacado embarcaciones a las que acusaba de narcotráfico cerca de las costas venezolanas y en aguas internacionales. Y el presidente estadounidense ha llegado a declarar que está contemplando la posibilidad de acciones terrestres adicionales. No está confirmado, sin embargo, que se esté concretando un intento de asesinato de Maduro. El presidente estadounidense se ha negado a responder directamente sobre si la CIA tiene autoridad para atacar al propio Maduro. Tampoco está confirmado si ya hay una operación activa de la CIA en Venezuela o cuáles son las órdenes exactas y los
límites legales. Se desconoce incluso la cadena de mando de ciertas operaciones. Lo que está claro es que estas operaciones encubiertas suponen riesgos legales muy altos y la violación de varios tratados internacionales e incluso de la Carta de Naciones Unidas. Si las operaciones incluyen acciones dentro del territorio venezolano, podrían provocar además una respuesta militar directa e incrementarían el riesgo de conflicto abierto. Tal tipo de operaciones requieren además el escrutinio del Congreso y podrían deteriorar aún más las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en la región. La presencia de la CIA en Venezuela ya ha encontrado respuesta en Nicolás Maduro. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha adelantado por su parte que el gobierno de Maduro promoverá que se establezcan responsabilidades de carácter penal contra Estados Unidos por sus amenazas y agresiones, como parte de un conjunto de propuestas en defensa de su soberanía. También la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos han presentado una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información del país para que la administración Trump dé explicaciones de sus operaciones en el Caribe. Y en Madagascar se espera que mañana el coronel que ha orquestado el golpe de Estado contra el presidente Andry Rajoelina jure su cargo. Lo va a hacer tras no haber dado garantías de un reordenamiento democrático hasta pasados 18 meses, Pablo. El golpista ha tratado de legitimar su golpe de Estado con un discurso populista que parece haberse ganado el apoyo de parte del pueblo. Con vítores celebró buena parte de la población malgache la instauración de este nuevo poder que llega tras un mes de protestas impulsadas por la generación Z. Lo que comenzó como una manifestación contra los cortes de agua y electricidad escaló a un malestar general contra la gestión del presidente Andry Rajoelina. El pasado fin de semana, una élite del ejército se organizó y tomó el control del escenario social y militar. Tras perder el imperio de las Fuerzas Armadas, Andry Rajoelina se exilió en la isla de la Reunión, apoyado por el presidente francés Emmanuel Macron, quien posiblemente está poco interesado en la inestabilidad política de su antigua colonia. Acto seguido, la Asamblea Nacional preparó una moción de censura. Para evitarlo, Rajoelina disolvió las Cortes desde su escondite. Con ello invalidó formalmente el impeachment. A pesar de que la moción no tuvo efectos jurídicos a razón de su falta de validez, la Corte Constitucional interpretó un vacío de poder que, supuestamente, pidió a los propios golpistas ocupar. Esta ha sido al menos la narrativa que ha hecho el coronel golpista. Mañana jurará el cargo de presidente entre condenas internacionales. Como lo escuchamos, ha asegurado que ha tomado el poder porque la propia Corte Constitucional se lo habría solicitado presuntamente ante la anarquía reinante del país. Es su responsabilidad y la de sus colegas militares, dice, defender los intereses del pueblo malgache. Su intento de legitimar el proceso, sin embargo, tiene poco fundamento. Ha suspendido casi todos los órganos democráticos, salvo la Asamblea Nacional, ahora mismo bajo el yugo militar. La Constitución ha quedado derogada y con ello la eficacia de los derechos fundamentales del pueblo malgache. Hasta dentro de 18 meses no habrá elecciones democráticas, por lo que el sistema democrático de Madagascar estará a la deriva. Ante esta situación, diversos organismos han pedido la restauración del orden constitucional. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha suspendido a Madagascar de todas las actividades de la organización hasta que no lleve a cabo esta democracia. La Comunidad de Desarrollo del África Meridional, por su lado, ha expresado su alarma ante los informes de un intento de golpe de Estado en Madagascar, que ha tildado de grave amenaza para la paz, la estabilidad y el orden democrático del país insular. Las cabeceras más relevantes. ¿Cómo nos cuentan las noticias importantes de la geopolítica en función del sesgo de su país, del sesgo de su corporación empresarial? Vamos a hacerlo, como siempre, con la ayuda de Pablo Iannone. Comenzamos, Pablo, con los medios internacionales expresando preocupación por el plan de paz para Gaza, porque muchos se preguntan si realmente funcionará. The Jerusalem Post, medio israelí, realiza metaprensa al citar un titular de Arab News que afirma: la perspectiva de un alto el fuego en Gaza se oscurece a medida que Israel retrasa la ayuda y Hamás refuerza su control. Según este medio israelí, los países árabes se muestran pesimistas ante la iniciativa, una actitud que dice comprender aunque teme sus consecuencias. The Jerusalem Post señala que los estados del Golfo tienen mucho que ofrecer en términos de apoyo a Gaza, pero mientras consideren que el plan carece de fundamento, es probable que no avancen en su implementación.
Por su parte, desde Asia, el South China Morning Post sostiene que el plan de paz no va a resolver la causa palestina, que únicamente va a modificar las relaciones entre los distintos países de la región. Lejos de representar un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Medio Oriente, como afirmó el expresidente estadounidense Donald Trump, el diario chino explica que la llamada Declaración de Paz de Gaza solo ha creado un bloque de países regionales que colaboran temporalmente con Washington para estabilizar la zona. Este eje de estabilización, integrado por Egipto, Qatar y Turquía, continuará cooperando diplomáticamente con Irán y con sus aliados del eje de la resistencia, incluido Hamas, con el fin de reducir el riesgo de un nuevo conflicto. Con el tiempo, advierte el medio chino, estos países podrían establecer esferas de influencia en todo Medio Oriente, como hizo Turquía en la guerra civil siria, y coordinarse entre ellos y con Estados Unidos para marginar a un Irán debilitado y aislado. Mientras tanto, en Europa, The Kiev Independent se preocupa por qué la democracia de Trump ha funcionado en Gaza, pero de momento no lo hace en Ucrania. Según el medio ucraniano, el fracaso de Trump en Europa del Este se explica por dos razones, una objetiva y otra subjetiva. La primera es que el expresidente tiene mucha más influencia sobre Israel que sobre Rusia, además de que Hamas se encuentra tan debilitado que no tuvo más opción que aceptar un alto el fuego. La segunda razón, de carácter subjetivo, es la disposición repentina de Trump a ejercer presión sobre Israel, contrastada con su reticencia a hacer lo mismo con Rusia. Volvemos a Madagascar, en este caso repasando cabeceras y no contándoles las noticias, que lo hemos hecho hace unos minutos. Los golpistas lo saben, ya han asumido el poder y según Al Jazeera, el levantamiento podría incluso haber contado con apoyo civil. Y es que en su primera marcha hacia la capital, el nuevo líder militar fue recibido con vítores por miles de personas. Las reacciones internacionales, también recogidas por el medio catarí, distan de las del pueblo malgache. La Unión Africana, como les hemos contado, ha condenado el bloque y suspendido al país del bloque. Las Naciones Unidas, por su lado, han expresado su profunda preocupación por el cambio del poder inconstitucional. Pese a ello, el nuevo mandatario militar ha prometido convocar elecciones entre 12 meses a 24 meses. En paralelo, el Wall Street Journal centra su atención en la movilización que se ha vivido de la generación Z, que no solo ha logrado ese cambio de gobierno en Madagascar. Movimientos similares se han visto en Marruecos, en Perú y en Nepal. El caso más comparable al malgache ha sido el de Perú, donde el descontento juvenil condujo a una moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte y a promesas de reformas hacia un futuro mejor. Y en Pakistán y Afganistán nos vamos ya hasta Asia. Ambos gobiernos han alcanzado un acuerdo de alto el fuego de 48 horas, al menos de momento, tras uno de los enfrentamientos más mortales de su historia reciente. The Times of India describe intensos bombardeos y ataques feroces, señalando que el conflicto se desató cuando Pakistán acusó a los talibanes de escalar la situación sin pruebas y destruyó varios puestos afganos. Esta versión coincide con los recientes movimientos diplomáticos de la India, que ha recibido por primera vez a representantes talibanes, lo que apunta a un posible reconocimiento de su gobierno, aún considerado ilegítimo por gran parte del mundo. Y según el último índice global de popularidad de pasaportes, que mide a cuántos países puede viajar una persona sin necesidad de pedir visado, el pasaporte estadounidense ha caído, ha descendido hasta el puesto número 12, y esto lo destaca desde las Islas Británicas The Guardian. Este medio subraya que Estados Unidos sale del grupo de los 10 pasaportes más poderosos por primera vez en 20 años. El documento estadounidense ahora empata con el de Malasia, lo cual, dice The Guardian, refleja un cambio en la movilidad global. Y desde la Televisión Nacional de Canadá se destaca que India ocupa el puesto 75 en esa clasificación, 5 lugares por encima del año anterior. Y con ello logra aventajar a sus vecinos. Pakistán ha quedado en el puesto 103 y Bangladesh en el número 100. Esto significa que dichos países solo permiten la entrada sin visado a unas 30 nacionalidades, en contraste con otros países como España, Alemania, Italia o Luxemburgo, que comparten el cuarto puesto con acceso libre a 188 destinos. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda, de nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda... Cari, le estás poniendo el pañal del revés. Uy, perdona. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de Sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Foxconn fue fundada en 1974 por Terry Wu, un fabricante de componentes electrónicos taiwaneses. La compañía trabaja para Sony, Apple o Microsoft. En la historia de la empresa siempre ha habido mucha controversia por la forma de tratar a sus trabajadores en China. Una de las últimas ocurrió el pasado 5 de noviembre. Algunos trabajadores de Henan Foxconn se desmayaron después de tener programado trabajar 20 días consecutivos con solo un día libre. La compañía anunció un acuerdo con Nvidia el pasado 8 de octubre. We're building the largest GB200 production facility on the planet. Construiremos la mayor fábrica de GB200 del mundo. Así de emocionado se encontraba en la presentación de Nvidia Benjamin Ting, vicepresidente senior de Foxconn. Será la mayor fábrica del mundo. El desarrollador de software construirá una fábrica para el ensamblaje de los chips de última generación de Nvidia, los GB200. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Baltimore Gas and Electric creó el holding Constellation en 1999. Su primera operación de gran calado fue en 2005, cuando comercializó el reactor presurizado europeo en los Estados Unidos. Warren Buffett puso los ojos en Constellation en 2008. A través de la empresa subsidiaria Berkshire Hathaway Mid-American Energy, quiso adquirir 4.700 millones en acciones de la compañía, aprovechando el mal momento que atravesaba. Al final vendió 4.500 millones de dólares a la compañía eléctrica francesa Électricité de France y se deshizo de su negocio internacional y lo vendió a Goldman Sachs. Y aguantó su negocio nacional. Algo sabía el oráculo de Omaha, ya que 17 años después Constellation es una de las empresas del momento. La gente se fija en lo nuclear porque la IA exige mucha energía y exige energía a las 24 horas, 7 días a la semana. La compañía, aprovechando el gasto excesivo que requiere la inteligencia artificial, puede seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años. Las tierras raras, ¿cuánto estamos oyendo hablar de ellas últimamente? Quizá cuando comenzábamos a tratarlas hace ya un par de meses o 3, para muchos de quienes se interesan por la geopolítica, incluso siendo este un asunto concreto y especializado, no habían oído hablar de ellas. Ahora hemos oído hablar mucho y están más de actualidad que nunca. Lo están con ese argumento que pueden ser
para un posible apoyo de Estados Unidos a Ucrania a cambio de lo que China no les quiere vender a los estadounidenses. Por eso viaja Zelensky a Washington. Hay mucho que matizar, mucho que hablar, y lo vamos a hacer con Lucía Camporro, que es ingeniero de minas, con máster en gestión de riesgos financieros, y está haciendo además un doctorado en ICADE sobre inversión en materias primas críticas y tierras raras en particular, así que nos viene al pelo. Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Un placer, porque al final se trata de que hable de estos asuntos tan concretos, gente que los conoce. Hemos hablado alguna vez ya de ello, pero recuérdanos de forma ligera, de forma breve, pues qué son las tierras raras. Vale, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Cuando estudiábamos allí, bueno, algunos por BUP, otros por tercero de la ESO, sí. La tabla periódica de los elementos más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Tiene una forma de U y luego hay dos líneas ahí abajo de las que prácticamente nadie se acordaba o nadie se acordaba hasta ahora. Pues las tierras raras son un grupo de 17 elementos, 2 de los que están metidos precisamente en la parte de la U, de los metales de transición que se conocen, y los otros 15 son la primera línea de las dos de ahí abajo que al principio nadie les prestaba atención, que es el grupo de los lantánidos. Y ese conjunto de 17 son las famosas tierras raras. Dicen, corrígeme si me equivoco en cualquier cuestión técnica, que para eso estás tú aquí, que en realidad lo de raras es por otras cuestiones, pero que en realidad tampoco son extremadamente escasas, que ahí están en muchas partes del mundo, pero bueno, tienen sus peculiaridades, ¿no? Correcto, de hecho a mí me gusta bastante decir que ni son tierras ni son raras, o sea, son de hecho son metales, bueno, son óxidos metálicos lo que se busca a la hora de procesar, y no es que no sean abundantes, ¿vale? Eso es un punto importante, no es que no abunden en la corteza terrestre, es que están, digamos, controladas por muy pocos países. Y aquí matizo también, no es lo mismo tener tierras raras a nivel mina, es decir, puede haber yacimientos repartidos por distintos puntos del globo, y en el caso de China, que actualmente es el líder de las tierras raras, controla, para que os hagáis una idea, el 60% de la producción en el mundo y el 85% del refinado. Es decir, si yo voy a una mina y cojo las tierras raras, digamos, en forma de mineral bruto, yo realmente con eso no puedo hacer baterías, eso hay que procesarlo. Entonces, una cosa es dominar lo que es la materia prima que extraes de la tierra, y otra, tener la tecnología para poder darle forma para que tú la puedas utilizar en un producto final. Por eso me parece tan aventurado en el acuerdo en concreto, claro, porque puede tener reservas, puede tener 20.000 yacimientos Ucrania, tener, pues reservas importantes de alguno de estos óxidos metálicos, pero al final, hasta que se ponga en marcha, hasta que se pueda procesar, además tengo entendido que es bastante contaminante el proceso, con lo que todo eso son elementos que dices, ¿cómo se está firmando algo a cambio de un acuerdo tan inmediato, pero con una vista a tan largo plazo? Claro, o sea, bueno, como bien dices, el impacto medioambiental hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, es algo que, por ejemplo, aquí en España deberíamos estar especialmente orgullosos de la buena gestión que se hace a nivel ambiental de los recursos que explotamos y de la posterior rehabilitación. Pero en estos casos, claro, yo no puedo poner la mano en el fuego por cómo se está gestionando una mina que tiene un potencial interés de óxido de neodimio, por dar un elemento en particular, que es uno de los que, dentro de las 17 tierras raras... Ese es de los pocos que nos suenan, por los imanes. Por los imanes permanentes, correcto. Digo que son 17, pero claro, no me va de las 17. O sea, también dentro de las 17 también me interesan más unas que otras. Claro. Dependiendo de la mina, de la empresa y de todo, es un punto muy, muy importante tener en cuenta, el impacto que tú dejes detrás. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta es que sí que es verdad que se habla de potenciales yacimientos de tierras raras en Ucrania, pero una cosa que no llega a estar perfectamente clara es, hay que diferenciar entre qué es un recurso y qué es una reserva. Es decir, o sea, puede haber elementos de tierras raras en un yacimiento, pero puede que no sean económicamente explotables, o puede que no haya, si yo estoy buscando, por ejemplo, óxido de neodimio, puede que haya otros óxidos de tierras raras, pero si estoy particularmente buscando ese, o el prasiodimo o el disprosio, por ejemplo, que son 3 de los que se utilizan en motores eléctricos y particularmente interesantes en defensa, por eso Trump también está bastante potente en este acuerdo y es el que le ha tendido la mano. Y no sabemos realmente a ciencia, o sea, no hay la suficiente investigación en exploración para conocer la calidad y la cantidad y poder discriminar entre recurso, que es un yacimiento que tiene contenidos, y reserva, que es uno que tiene contenidos
económicamente viables de explotar. Qué bueno, es un matiz más que interesante. Hablábamos fuera de micro sobre la importancia que tiene, por ejemplo, para una industria tan pujante como es la de la defensa, que además ahora está más de actualidad que nunca, con las exigencias de Donald Trump pidiendo más inversión, con la Unión Europea diciendo, bueno, vamos a derivar recursos de otros ámbitos hacia la defensa. El hecho de tener una capacidad en este caso ya bien instalada, de una industria de tierras raras, y que si sube el precio o si... Claro. Bueno, al final eso lo que hace es hacer a las compañías de este ámbito más potentes, si cabe, ¿no? Correcto, pero también hay que tener en cuenta que si sube el precio de las materias primas, el desembolso que tienen que hacer para extraer ese metal también se encarece. De hecho, no es la primera vez ni la última que pasa. En el caso de las tierras raras, tal como están de cotizadas, no lo creo, pero sí que ha habido minas metálicas y no metálicas que se han visto que dejaban de ser económicamente rentables por un exceso de producción, de subida de precio. Ajá. De su metal, del valor de mercado, por ejemplo, imagínate, el cobre tuvo durante la pandemia más o menos, el cobre y el níquel, que son también metales que se utilizan en la electrificación, y el níquel en las baterías también. El níquel, de hecho, en el 2022, la Bolsa de Metales de Londres, la LME, los futuros de níquel los tuvieron que, por primera vez en la historia, cortar. Parar la cotización, ¿no? Claro, porque llegaron a los... pasaban, si no, los $100.000. Qué barbaridad, ¿eh? Es que no somos conscientes de todo lo que se mueve en este ámbito, la verdad. Entonces, es que es interesantísimo y además es muy especializado. Sí, es un mundo muy particular. Yo invito a todo el mundo a aprender sobre este mundo. En España, ¿cómo andamos de tierras raras y de su gestión? Pues tenemos. De hecho, hay más de un yacimiento. De hecho, en Galicia hay identificadas tierras raras, pero insisto, hay luego que investigar e invertir en exploración para poder definir, en función de cómo esté el precio de mercado, si es un recurso, es una reserva, que es la puntualización que hacía antes. Y hay otro yacimiento también interesante que está en Castilla-La Mancha, que es el proyecto Matamulas, que se está intentando volver a sacar adelante, pero que la situación real es que en 2017 le denegaron el permiso de explotación por cuestiones medioambientales. Sé que, siendo precisos, las tierras raras son esos 17 elementos, pero luego hay otros materiales o elementos que la parte técnica me cuesta, que también son interesantes. Y hace poco escuchaba hablar de un volcán submarino en Canarias. Tropic. Que tiene telurio. Dices, pues otro elemento que también es importante y que hay que saber gestionar y que incide en las relaciones geopolíticas, porque seguro que Marruecos, que no solo le gustan los caladeros de la costa del Atlántico, del África Atlántica, también tendrá interés en este elemento, ¿no? Porque al final hay que saber también defender dónde están tus recursos. O justo, mira, concretamente ese yacimiento submarino que, ahora mismo la minería submarina no está lo suficientemente desarrollada a nivel tecnología para poder ponernos a extraer ya eso, ¿vale? Eso es un punto también importante, estamos hablando a futuro. Ese yacimiento está en aguas internacionales y, de hecho, hace un par de años, cuando empezó todo el conflicto por el Sáhara Occidental, cuando España se reconoció. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo, las Naciones Unidas son los que deciden quién tiene derecho de exploración y de explotación cuando se trata de yacimientos submarinos en aguas internacionales. Si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, midiendo desde el Sáhara, ellos están más cerca. Claro. Y eso, por eso decía, ¿sabes?, que hay que defender ese tipo de recursos. Yo totalmente a capa y espada, totalmente de acuerdo. Además, teluro, por abrir un poco el melón, tenemos las tierras raras, ¿vale? Se engloban dentro de un listado que define la Unión Europea, está también el de Estados Unidos, pero el nuestro concretamente ahora mismo en vigor, es el listado de materias primas críticas, publicado en marzo de 2023, es el último. La Unión Europea desde el 2011 lo renueva cada 3 años. El actual listado incluye 34 materias primas, entre las cuales están las tierras raras, y no se incluye las tierras raras como 17, sino como tierras raras pesadas y ligeras, es decir, 2. Hay otras 30. Qué bueno. Claro, hay otros 32 elementos de interés que se consideran críticos, y esa lista no ha hecho más que subir de 14 que teníamos identificadas en el 11
a 34 en el 2023, que es la actual lista. Ahí está también metido el litio, por ejemplo. Qué bueno. Otro elemento interesante que tanto da que hablar. Que tanto da que hablar y que también está precisamente dentro de este acuerdo preliminar que de momento, ahora mismo está en estado preliminar, mañana va Zelensky a Washington a ver qué pasa, pero está también incluido el litio, por ejemplo, porque en la zona el sur, desde Crimea más o menos, cuando ya vas subiendo dirección al Donbass, hacia el oeste del país, que es donde está, la parte interesante, es precisamente donde se localizan estos yacimientos de interés. Vamos a ir terminando. Yo casi te pediría, desde un punto de vista técnico, que te mojes. Este acuerdo, vamos a poner que se firma sin ningún contratiempo. A mí me da la sensación, quiero que tú opines, de que es un brindis al sol, porque la industria no está. Claro. Y ni sabes si son operativas lo que tú decías, esos minerales para poder explotarlos, ni... Totalmente de acuerdo. Es un brindis al sol, estoy de acuerdo, porque no hay la suficiente información al respecto, pero es que, ¿qué haces? O sea, China está dominando totalmente el sector, Estados Unidos quiere a toda costa intentar minimizar su dependencia de China. Es que eso, o ahora mismo tienes esa oportunidad... O pasar por el aro, ¿no? O pasar por el aro, y a Estados Unidos no le gusta especialmente pasar por el aro, entonces... Con esta reflexión nos vamos a quedar porque hemos aprendido en este caso, las cuestiones relativas desde el punto de vista de la minería, de las tierras raras, y eso ha sido gracias aquí a Lucía Camporro, ingeniera de minas, y bueno, muchas otras cosas, porque además está también con Rheinmetall, hay asociaciones de minería de por medio, pero bueno, sería muy prolijo mencionarlo. Lucía, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Lo hemos visto en el pasado reciente, hemos asistido a escenarios donde distintos aeropuertos europeos, Copenhague, Aalborg, Varsovia, Bucarest, han sufrido interrupciones. ¿Por quién? Por drones no identificados que obligaban a desviar aviones, a cerrar espacios aéreos. De momento no hay pruebas, pero para los políticos occidentales tampoco dudas de que Rusia está, de una forma o de otra, detrás de esos sucesos. ¿Pero esto qué supone? ¿Ante qué escenario nos sitúa? Se lo preguntamos a Adrián Nicolás Marchal González, director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos hablar, tú crees, te atreverías a hablar de estrategia deliberada de guerra híbrida contra Europa, o estos son incidentes aislados sin conexión? No tenemos todavía suficientes pruebas para poder certificar sin ningún género de dudas a lo que nos enfrentamos, pero es que precisamente de esto trata una guerra híbrida. Precisamente de esto trata las operaciones en zona gris. Entonces, que se haya invocado ya el artículo 4 de la OTAN nos hace suponer o nos hace entender que estamos ante, evidentemente, pues un actor estatal, que todos entendemos que tiene que ser Rusia, que está habiendo una escalada en el conflicto, que a su vez estamos viendo cómo empezamos el mes de septiembre, con unos hechos que parecían aislados, pero que, como muy bien has comentado, se han extendido a Rumanía, a Estonia e incluso hasta a Dinamarca. Que está bien lejos, en comparación, quiero decir, no es Finlandia, que comparte frontera, es un país nórdico, pero tiene una cierta distancia. La pregunta también es, dando por supuesto que sea Rusia, que es una presunción, ¿qué buscaría? Porque se han violentado, por decirlo de alguna manera, infraestructuras civiles, pero en el caso de Dinamarca, la base aérea de Aalborg también es militar. Uno se pregunta, ¿qué es lo que buscas? ¿Generar inquietud en la población, sensación de vulnerabilidad, o tantear si puedes afectar la logística de la OTAN, porque ya te metes en bases militares? No sé cuál sería el objetivo, porque está claro, vamos a achacarlo a guerra híbrida, pero ¿cuál es el objeto entonces? Básicamente hay tres objetivos. El primero de todo es detectar vulnerabilidades, ver la capacidad de respuesta, tiempos de respuesta que tienen los diferentes sistemas, detectar los sistemas, porque, por ejemplo, en el ataque la invasión que se hizo con 19 drones en Polonia, eran drones de diferente tipo de tecnología. Entonces hay sensores que a diferente radiofrecuencia sí son capaces de detectar, pero otros no. Entonces esto ya es empezar a chequear y a comprobar qué capacidades, que es como se habla en términos militares, ¿no?, de capacidades tienen los países vecinos. Luego, segundo y muy importante también es
a nivel de inteligencia, porque cuando se sobrevuela un aeropuerto no se va a obtener mucha información, pero cuando se sobrevuela una base militar, como ha pasado en Dinamarca, las Fuerzas Armadas están obligadas a replegarse, están obligadas a empezar a mostrar todas sus capacidades, y ahí es donde se tiene información, se saca inteligencia. Y luego lo tercero y último es comprobar la cohesión de la OTAN, comprobar la cohesión de los países, ¿no? Todos estos países de esta zona, que ahora se está hablando también de un muro antidrones europeo, están plenamente concienciados. Pero en cambio aquí en España o Portugal, que estamos muy alejados de este conflicto, no somos conscientes o no tenemos esa percepción tan directa, cuando en estos países sí, ¿no? Y por supuesto el mejor ejemplo para mí es Dinamarca, donde el mensaje es: somos capaces de llegar al corazón de una ciudad como Dinamarca, que está a cientos de kilómetros de Rusia, ¿no? La respuesta aquí es fundamental, ¿no? Porque se supone que una cosa es tantear, una cosa que hace Rusia es tantear, como tú bien apuntabas, ¿no? Hemos visto la invocación del artículo 4, el de discusión de la OTAN. Se han instalado torretas antiaéreas, sistemas de detección de drones, se habla del muro, que tú bien estabas señalando. Pero también los más concernidos, precisamente Polonia, Estonia, los que están más cerca, los que ven al oso ruso más cerca, te hablan de si alguien vulnera nuestro espacio aéreo, vamos a derribar el aparato. Y si es un avión también, no solo si es un dron. ¿Esa es la respuesta correcta? ¿Qué dice un experto en seguridad? Que evidentemente estamos en un momento del conflicto en el que, claro, por eso se ha invocado el artículo 4. Vamos a intentar llegar a un consenso para saber cómo hay que actuar, porque esto es probable que pueda ir a más, o no, o puede que se pare. En la Guerra Fría hay multitud de eventos que han pasado, que ha pasado más o menos algo parecido, ¿no? Este tipo de situaciones de tensión. Pero es interesante pararnos y decir, esto va a volver a pasar. ¿Cómo actuamos? Y evidentemente en todo país, cuando se invade el espacio aéreo por una aeronave que no está identificada, se le pide que se le identifique y no hay conexión posible, la misión es derribarlo. Es que es así, pero por una cuestión de seguridad nacional. El problema es que, claro, y por eso se tardó tanto en Polonia en tomar la decisión, y por eso en Dinamarca, y por eso estamos viendo esta situación de descontrol, de limitación de la respuesta. Y es que el problema es que, como se derriben cierto tipo de aeronaves, podemos ya entrar en una guerra completamente, no solamente como está Ucrania y Rusia, sino que sería ya toda la OTAN, ¿no? Por eso es un momento muy sensible. Intuitivamente, sin ser experto, que mi obligación es hacer preguntas, no responderlas. No sé yo si Rusia, que no puede controlar toda Ucrania, podría enfrentarse en un conflicto abierto ahora mismo con toda la OTAN. No sé si me entiendes. Sí. Pero yo creo que Rusia es mucho más potente que Ucrania. La están ayudando, pero no avanza lo que quisiera, ¿no? Dice, ¿se va a meter con toda la OTAN? Es una hipótesis. Entonces, ¿qué variables tenemos aquí? La primera, y lo quiero dejar también muy claro, es que Rusia tiene una economía de guerra. Claro. Y está perfectamente adaptada a esta economía de guerra. Y puede durar este conflicto para Rusia mucho tiempo. Y está en modo inercia. Quiero decir, ya la tiene puesta en marcha la maquinaria, ¿no? Pues bueno, es seguir produciendo. Todo el país, toda la industria y todo está girando en torno a este conflicto, y de verdad que tienen plena capacidad para aguantar con la guerra con Ucrania el tiempo que sea necesario, y ahí es donde esa es su fuerza, debilitar al enemigo por ese desgaste de su economía, y gracias al apoyo de la OTAN Ucrania está aguantando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ahora lo escalamos? Lo hacemos en Polonia, lo hacemos en el resto de países. A lo mejor se debilitaría el apoyo a Ucrania. Evidentemente se va a debilitar el apoyo a Ucrania, ¿no? Porque tenemos que volver a rearmarnos, tenemos que destinar estos recursos que estaban en un principio para Ucrania y ahora tienen que destinarse a otro país. Entonces, de forma indirecta, podría conseguir su objetivo, y luego también podría conseguir esa desestabilización en Europa, en países de la OTAN, donde, por ejemplo, en la OTAN ya es conocido por muchos, ¿no?, que es Estados Unidos es quien paga, y al final el resto de los países de Europa es quien se cubre de las garantías del país que más destina en defensa, ¿no? Entonces, esto puede provocar muchos movimientos. Evidentemente es muy arriesgado, ¿no? Claro. Pero es que ya, una vez que ya estás en guerra, una vez que ya te has posicionado a nivel internacional, una vez que tienes tal cantidad de sanciones. Además, ahondando en tu argumento, aprovechando que nosotros hablamos mucho de economía, hay que matizar, porque hay gente que intuitivamente a tus palabras de la economía de guerra y la economía rusa diría, bueno, pero es que la economía rusa, en cifras absolutas,
es pequeña. De hecho, es $1 billón y pico de dólares. Claro, pero ahí hay un error, que es no considerarlo en paridad de poder adquisitivo, porque la economía rusa en paridad de poder adquisitivo es la cuarta o la quinta del mundo. Por lo tanto, tiene un cierto músculo mayor que el que parece cuando solamente ves la cifra absoluta, además de materias primas y además, bueno, pues eso, de una tradición armamentística que está ahora mismo perfectamente engrasada. Y además del arsenal nuclear más grande del mundo y del cambio de doctrina en el uso de las armas nucleares, abriendo la puerta al uso de las tácticas en el campo de batalla, lo cual a su vez le permite muchas etapas de escalada del conflicto, ¿no? Y luego, y vamos a poner otro matiz, y es que, bueno, si dejamos Estados Unidos, China o Rusia, ¿no?, y nos vamos con Europa, claro, vamos a decir, el problema de Europa, por así decirlo, es que somos pues, más de 20 países, entonces nos tenemos que poner de acuerdo todos, mientras que estos países que he citado, ¿no?, Rusia, China, Estados Unidos, son un único país, una única decisión, rearmarse solamente cada uno de ellos, pero nosotros, en cambio, es ahí donde sale la idea de si tendríamos que hacer un ejército europeo o no, común, pero si ya nos cuesta ponernos de acuerdo en decisiones o en cierto tipo de leyes, pues ahora también en esto yo me encargo del armamento a nivel tierra, otro aire, otro drones, sería Fíjate, complicado. Adrián, de hecho aquí escuchaba el otro día que apenas un 24% de los españoles estarían dispuestos a ir a la guerra para defender España. España. Imagínate si le dijeran que tienen que ir a la guerra para defender Estonia. Sí. Hablamos de lo que supone entender la Unión Europea como una construcción política soberana, una suerte de Estados Unidos de Europa, que sería el único escenario en el que tendría esa agilidad que tú señalabas. Pero yo creo que estamos muy lejanos ahora mismo de ese escenario. Es que es verdad que la percepción, estos estudios, y es cierto, ¿no?, y también hablando con la persona y la institución que lo sacó, también nos dijeron, pero entendemos que si de verdad ven a un enemigo en la puerta de su casa, entendemos que claro, cambiaría la respuesta. Pero esta Estonia ha sido está a 3.000 o 4.000 kilómetros de la puerta de nuestra casa. Sí, pero esta es la respuesta que hemos dado los españoles. Es así, y eso también es interesante a la hora de hacer política de defensa. Tenemos que ser conscientes también de esta pregunta, de si no somos capaces de que más de casi un 20%, ¿no?, como decías, que no defendería, pues ¿cómo vamos a hacerlo por Estonia, ¿no? Que no tenemos ese sentimiento de pertenencia ni mucho menos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también, y que yo creo que es un poco la educación, es un poco el realizar cultura este de defensa. Por supuesto. Aquí estamos intentándolo, y vosotros desde la universidad, nosotros desde los medios. Oye, no nos queda tiempo, pero te pido en 20 segundos. Firmeza es la respuesta ante los drones rusos, ante los drones híbridos. Sí, que seamos conscientes de que esta amenaza está aquí y va a seguir, y que si seguimos sin hacer nada e impasibles, va a escalar. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar. Adrián, como siempre es un placer hablar contigo y escuchar parte de tu magisterio que impartes en la Universidad de Nebrija. A ustedes solo podemos decirles que esto ha sido todo, que no hay tiempo para más. En Pulso Geopolítico hemos hablado precisamente de las fracturas en la Unión Europea, hemos hablado de ampliación o de proeuropeísmo con Moldavia, parte del espacio postsoviético, ahí igual hay conflicto a futuro, y hemos hablado de poner límites a lo que sucede en la guerra híbrida. No hay tiempo para más, sean felices, pasen buena tarde, y mañana sí, mañana habrá más de Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores.
Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía.